El karma en la prensa del corazón nunca perdona. En las décadas de los 60 a los 90, nuestra farándula presenció romances turbulentos, donde varias estrellas rompieron matrimonios ajenos para quedarse con el hombre deseado. Pero el destino preparaba un giro implacable, el efecto boomerang. Aquellas que arrebataron parejas terminaron probando su propia medicina, siendo abandonadas en la soledad por mujeres mucho más jóvenes. Suscríbete y acompáñame a descubrir 10 historias de desamor en la televisión nacional. ¿Qué caso te impactará más? Cuéntamelo en los comentarios. Marta Chavarri. Para entender el poder de la fascinación y el escándalo en la alta sociedad española, hay que remontarse a la figura más buscada por los fotógrafos durante la década de los 80. Esta aristócrata poseía una luz especial que deslumbraba a toda la farándula madrileña, convirtiéndose en el centro de todas las miradas. Su primer enlace matrimonial la posicionó en la cima de la nobleza, pero su corazón inquieto buscaba emociones mucho más arriesgadas que terminarían por dinamitar su estabilidad. El gran terremoto mediático estalló en el año 1989, marcando un antes y un después en la prensa del corazón. Fue sorprendida en un romance turbulento y clandestino con uno de los financieros más poderosos del país. El problema radicaba en que este hombre estaba casado con una de las mujeres más ricas e influyentes de España. La revelación de esta doble deslealtad destruyó 2 matrimonios consolidados y desató una tormenta de proporciones épicas en la sociedad. A pesar del inmenso coste personal, ella decidió seguir adelante con esta pasión desbordante. Renunció a gran parte de su mundo anterior, enfrentando un doloroso distanciamiento de su entorno para formalizar su relación con el magnate. Logró su objetivo y se unió legalmente a él, convencida de que su cariño triunfaría sobre las ruinas de las familias que habían dejado atrás. Parecía la victoria definitiva de una mujer dispuesta a todo por mantener a su lado al gran hombre que había elegido. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro cruel y sumamente doloroso que le demostraría que las acciones del pasado siempre regresan. Tras varios años de aparente calma, el fantasma de la deslealtad volvió a llamar a su puerta, pero esta vez ella era la víctima. Su poderoso marido quedó deslumbrado por una joven que apenas comenzaba a despuntar, una mujer con una diferencia de edad abismal que representaba todo lo que la aristócrata había sido en su gloriosa y deslumbrante juventud. El golpe fue devastador y la sumió en una profunda oscuridad emocional. El mismo hombre por el que había desafiado a todo un país la abandonaba fríamente para comenzar una nueva historia con su joven conquista. Este abandono público destrozó por completo su autoestima y la despojó de la brillantez que la caracterizaba. Aquella reina de las revistas decidió entonces imponerse un exilio voluntario, alejándose de los focos que antes la adoraban, incapaz de soportar la humillación ante todos. El efecto boomerang había completado su ciclo de la manera más implacable. Pasó sus últimas décadas refugiada en la soledad, viendo desde las sombras cómo la vida continuaba para los demás, mientras ella cargaba con las cicatrices de una ilusión rota. Aquella pasión arrolladora que comenzó como una audaz conquista terminó siendo su gran condena, dejando como lección que los cimientos construidos sobre el dolor ajeno rara vez logran sostenerse ante el implacable e ineludible paso del tiempo. Ana Obregón. Resulta imposible hablar de la televisión nacional
sin mencionar a una de sus figuras más carismáticas. Esta madrileña parecía tener el mundo a sus pies durante los años 80 y 90. Era la eterna sonrisa de la pequeña pantalla, una estrella que acaparaba portadas con cada paso. Sin embargo, detrás de esa fachada de inmenso triunfo profesional, su vida sentimental escondía decisiones que pronto la situarían en el centro del huracán mediático y mancharían su impecable imagen pública. El gran escándalo estalló a principios de los años 90, paralizando por completo a la prensa del corazón. La estrella comenzó un idilio furtivo con un apuesto aristócrata italiano que frecuentaba los círculos exclusivos. El grave inconveniente era que este noble ya compartía su vida con una imponente modelo, con la que había formado un hogar. La esposa legítima no guardó silencio y acudió a los medios para denunciar la intromisión, desatando una guerra verbal que dividió a todo el país. Ajenos a las feroces críticas y al dolor de la familia destruida, los nuevos enamorados decidieron exhibir su triunfo en todas las revistas de papel cuché. Ella se mostraba pletórica, convencida de que su magnetismo había logrado conquistar a su príncipe azul. Juntos emprendieron un proyecto de vida y ampliaron la familia, consolidando una estampa idílica frente a los flashes. Creía firmemente haber ganado la partida, ignorando que las historias nacidas de la traición tienen bases frágiles. La rueda del destino apenas tardó unos años en completar su implacable giro para cobrarle la dolorosa factura. El carismático conde, célebre por su inagotable afán de conquistas, pronto sintió que la rutina ahogaba su espíritu. Fue entonces cuando cruzó su mirada con una mujer muchísimo más joven, una azafata que le devolvió la adrenalina de lo prohibido. El seductor volvió a sus antiguas costumbres, situando a la actriz exactamente en la misma posición de abandono que ella había provocado. La confirmación de esta nueva deslealtad llegó de la forma más cruel para una estrella de su calibre, mediante el objetivo de los paparazzi. Las fotografías del noble, compartiendo gestos de complicidad con su joven conquista, inundaron los kioscos nacionales. La actriz tuvo que enfrentar el amargo trago de ver cómo el hombre por el que había soportado el escarnio público la sustituía con gran frialdad. La herida fue profunda y la obligó a vivir su propio duelo frente a millones de espectadores. Este amargo capítulo quedó grabado como el ejemplo perfecto de justicia poética dentro de la despiadada farándula española. Aunque con el paso de los años ella logró reinventarse y sanar las profundas cicatrices de aquel doloroso adiós, la sombra de su propio karma la acompañó mucho tiempo. La vida le enseñó de la forma más severa que los amores arrebatados rara vez perduran, y que la juventud que un día usó a su favor terminó siendo la misma espada que fracturó sus ilusiones para siempre. Carmen Martínez Bordiú. Pocas mujeres han desafiado tantas normas como la aristócrata más rebelde de la alta sociedad española. Rodeada de estrictos protocolos, protagonizó en su juventud una boda de ensueño con un noble. Sin embargo, su espíritu indomable pronto se asfixió en un entorno lleno de apariencias y obligaciones. Ansiaba una libertad absoluta y emociones intensas que su tradicional matrimonio no podía ofrecerle, preparando el terreno para una ruptura histórica que dejaría a todos sin palabras. El cisma que convulsionó al país ocurrió a principios de los años 80, al cruzarse con un carismático anticuario francés. El gran obstáculo residía en que él estaba sólidamente unido en matrimonio con otra mujer, con quien compartía una vida en París.
Haciendo oídos sordos a las críticas de la farándula, ambos iniciaron un romance turbulento que dinamitó sus respectivos hogares, dejando atrás a cónyuges desconsolados y desatando auténticos ríos de tinta en las portadas nacionales. Dispuesta a demostrar que aquel idilio furtivo era su destino final, tomó una decisión sumamente radical. Abandonó su país natal y sus comodidades para instalarse en la capital francesa. En el año 1984 sellaron su unión civil, proclamando su victoria frente a los moralistas. Se sentía invencible, reinando en los salones europeos y convencida de que el inmenso dolor causado en el pasado había valido totalmente la pena para consolidar su enorme pasión. Pero las leyes del karma operan con una precisión implacable y pronto resquebrajaron aquel paraíso forjado sobre lágrimas ajenas. La convivencia se tornó pesada tras varias pérdidas familiares y el desgaste fue apagando la llama original. Fue en ese momento de flaqueza cuando el anticuario volvió a sentir la tentación de lo prohibido. Su mirada se desvió hacia una mujer muchísimo más joven, alguien que irradiaba una frescura imposible de igualar, despertando de nuevo su instinto. El golpe de realidad resultó verdaderamente atroz para la española. El hombre por el que había sacrificado su reputación le dio la espalda con una frialdad pasmosa. El intelectual solicitó la disolución de su vínculo para correr a los brazos de su joven amante. De la noche a la mañana, la aristócrata se encontró desolada en el extranjero, comprobando en primera persona el doloroso vacío que ella misma había infligido años atrás a la anterior y legítima esposa de su marido. Su exilio por amor culminó en un amargo retorno a sus orígenes ibéricos. Tuvo que regresar recomponiendo los pedazos de su orgullo herido ante las miradas de quienes presagiaron este desenlace. Aunque el tiempo le permitió reinventarse, el amargo sabor de aquella derrota la marcó profundamente. Aquella mujer que arrebató un esposo ajeno con total osadía, descubrió brutalmente que la juventud y la novedad son armas que, tarde o temprano, siempre cobran su implacable revancha personal. Pepa Flores. Para comprender el peso de este efecto boomerang, es imprescindible recordar a una de las artistas más queridas del país. Durante años fue la eterna sonrisa de la gran pantalla, un ícono que conquistó a millones de espectadores desde su infancia. Su transición hacia la etapa adulta estuvo marcada por un fuerte deseo de ruptura personal. Anhelaba dejar atrás la imagen angelical que la industria le había impuesto, buscando refugiarse en una relación verdaderamente profunda y madura. El gran punto de inflexión en su vida llegó durante la década de los 70, al cruzarse con un celebérrimo bailarín. Este artista desprendía un magnetismo arrollador que la cautivó por completo, ofreciéndole la protección que tanto anhelaba. El enorme conflicto radicaba en que él ya compartía su vida con una esposa legítima y tenía descendencia. A pesar de las dolorosas consecuencias y las lágrimas de la familia rota, la estrella decidió continuar con este romance a cualquier precio. Ignorando las durísimas críticas de la sociedad, ambos artistas consolidaron su polémica unión, convirtiéndose en una pareja emblemática. Ella sentía que finalmente había encontrado la deseada estabilidad lejos de la asfixiante presión mediática. Juntos construyeron un hogar y criaron a su descendencia, proyectando la imagen de un clan muy unido. Parecía que el dolor inicial causado a la primera esposa quedaba plenamente justificado por la inmensa solidez de su vínculo sentimental. No obstante, el destino le tenía reservada una de las pruebas más dolorosas de su existencia.
A mediados de la década de los 80, cuando su relación parecía invencible, el bailarín experimentó un inesperado cambio. Durante sus compromisos laborales, su mirada se detuvo en una fotógrafa extranjera, una mujer con una juventud deslumbrante y gran vitalidad. Repitiendo el mismo patrón destructivo del pasado, el veterano artista decidió dejarse llevar por esta nueva e irresistible pasión. El desenlace resultó verdaderamente demoledor para la actriz. El mismo hombre por el que había desafiado todas las normas de su época le comunicó su firme intención de marcharse con la joven europea. La protagonista sintió en su propia piel el mismo desgarro, la profunda humillación y el inmenso vacío que la anterior cónyuge había padecido por su culpa. El terrible dolor de este abandono destrozó por completo su espíritu y resquebrajó definitivamente toda su confianza en el amor ajeno. Este severo castigo del destino resultó tan devastador que la empujó a tomar una decisión irrevocable en el mundo del espectáculo. Completamente desengañada, optó por retirarse para siempre de la farándula nacional, regresando a su tierra natal para abrazar el más estricto anonimato. La estrella que arrebató un marido convencida de que su triunfo sería eterno, descubrió dolorosamente que las victorias construidas sobre lágrimas ajenas terminan sucumbiendo ante la frescura de la juventud. Mila Jiménez. Adentrarse en las crónicas de la alta sociedad marbellí de los años 80 exige detenerse en una de las figuras más volcánicas de nuestra farándula. Esta mujer andaluza, dueña de un carácter indomable y una ambición sin límites, deslumbraba constantemente en las fiestas más exclusivas. Ansiaba con todas sus fuerzas pertenecer a la élite dorada y disfrutar del estatus que otorgaban los focos, dispuesta a cruzar cualquier límite moral para lograr coronarse definitivamente en aquel ansiado mundo. El gran escándalo que acaparó todas las miradas se gestó cuando fijó su inquebrantable objetivo en uno de los deportistas más laureados de España. Este ídolo de masas representaba el triunfo absoluto, pero su vida ya estaba sólidamente unida a una mujer ejemplar con la que había formado una familia numerosa. Haciendo caso omiso a las lágrimas de aquel hogar, la decidida aspirante a estrella inició un romance furtivo que acabó dinamitando 2 décadas de estable matrimonio sin ningún miramiento. Tras soportar el enorme vendaval mediático y el rechazo de los sectores más conservadores, ella logró alzarse con la victoria que tanto anhelaba. A principios de la década, consiguió llevar al célebre tenista hasta el altar civil, protagonizando portadas maravillosas que proclamaban su definitivo triunfo personal. Se sentía la reina absoluta del papel cuché, convencida de que su magnetismo inigualable había justificado el inmenso dolor causado a la primera y legítima esposa del campeón nacional. Sin embargo, el destino demostró tener una memoria prodigiosa para saldar viejas deudas. Apenas habían transcurrido 3 años desde su flamante enlace matrimonial, cuando las bases de su hogar comenzaron a desmoronarse. El carismático ídolo viajó al extranjero y quedó cegado por una modelo escandinava que gozaba de una juventud insultante. El patrón de la deslealtad volvía a repetirse de manera exacta ante sus ojos, pero esta vez invirtiendo cruelmente los dolorosos roles de los protagonistas. El desenlace de esta historia supuso un castigo público humillante para la protagonista. El deportista decidió abandonar el hogar conyugal de la noche a la mañana para entregarse a los brazos de su joven conquista. La andaluza experimentó en carne propia la terrible angustia del rechazo y el agónico sufrimiento del abandono,
bebiendo exactamente de la misma copa amarga que ella había servido a la madre de los primeros herederos del tenista, apenas unos pocos años atrás en el tiempo. Esta fulminante ruptura provocó su caída en una etapa verdaderamente amarga, perdiendo sus grandes privilegios y viéndose obligada a enfrentar la dura realidad desde cero. El aplastante efecto boomerang no solo destrozó su estabilidad emocional, sino que le enseñó de la forma más despiadada que los imperios cimentados sobre ruinas ajenas carecen de cimientos. Aprendió con un profundo dolor que esa pasión que te eleva a los cielos puede terminar arrastrándote hacia la más fría y absoluta soledad. Ágata Ruiz de la Prada. Para ilustrar este doloroso fenómeno kármico, es imprescindible adentrarnos en la trayectoria de una de las creadoras más extravagantes de nuestro país. Durante los bulliciosos años de la explosión cultural madrileña, esta mujer de orígenes nobles rompió los moldes con su inconfundible estilo. Sin embargo, detrás de esa desbordante creatividad, se ocultaba una ambición desmedida que la llevaría a protagonizar un sonado y destructivo triángulo amoroso en los salones de la alta sociedad. El revuelo mediático comenzó a fraguarse a finales de la década de los 80, cuando esta diseñadora cruzó su camino con uno de los periodistas más temidos del panorama nacional. El inconveniente moral era que este influyente director ya compartía su vida con una esposa legítima, formando una familia estable. Ignorando las consecuencias emocionales para aquel hogar, la creadora inició una aventura clandestina que terminaría dinamitando un matrimonio y ocupando las páginas de toda la prensa. Pese a las incesantes críticas de la sociedad y las amargas lágrimas de la cónyuge abandonada, la aristócrata logró afianzar su triunfo amoroso. Ambos unieron sus carreras para conformar una de las parejas más temidas e influyentes de la élite española. Tuvieron descendencia y proyectaron una imagen de absoluta fortaleza ante los focos, totalmente convencidos de que su poderoso vínculo justificaba plenamente el terrible daño provocado a la familia anterior del prestigioso y reconocido comunicador. Pero el destino aguardaba en la sombra con paciencia infinita para ejecutar su venganza. Pasaron varias décadas de aparente solidez hasta que los cimientos de su castillo se resquebrajaron. Justo cuando acababan de formalizar legalmente su histórica unión, el veterano periodista conoció a una letrada muchísimo más joven. El seductor patrón de la deslealtad volvió a materializarse, despertando los instintos del influyente hombre y haciéndole olvidar por completo todos los compromisos adquiridos. El desenlace resultó ser una verdadera humillación pública para la colorida diseñadora. De un día para otro, el hombre con el que había compartido toda una vida la abandonó fríamente para rehacer su camino junto a su nueva y joven conquista. La creadora tuvo que digerir la inmensa amargura del rechazo y presenciar cómo la historia se repetía de manera idéntica, padeciendo el mismo desamparo y la brutal desolación que ella había provocado sin piedad en la primera esposa de su antiguo marido. Este demoledor efecto boomerang dejó una cicatriz imborrable en el alma de la diseñadora, transformando para siempre su carácter. Comprendió a la fuerza que la seguridad absoluta es una ilusión cuando una relación se ha construido pisoteando los sentimientos de otros. Aquella mujer que arrebató un marido exhibiendo su gran poderío, descubrió dolorosamente que ni toda la fama del mundo puede detener el avance imparable de la juventud, ni evadir la implacable justicia
de la ineludible rueda del destino. Norma Duval. Explorar la historia del mundo del espectáculo español requiere detenerse en la estrella indiscutible de las grandes revistas musicales. Esta mujer poseía una presencia escénica arrolladora que logró conquistar tanto los escenarios nacionales como los cabarets internacionales más prestigiosos. Sin embargo, detrás de esas plumas y lentejuelas que la coronaban como reina absoluta, latía un corazón dispuesto a desafiar cualquier barrera moral para conseguir la vida sentimental que anhelaba. El gran revuelo que sacudió los cimientos de la farándula estalló en la década de los 80. La deslumbrante artista fijó su mirada en un apuesto exdeportista extranjero de gran porte. El inmenso obstáculo era que este hombre ya mantenía un vínculo matrimonial sólido y tenía descendencia en su país de origen. Completamente cegada por la pasión, la estrella ignoró el dolor ajeno y fomentó un romance furtivo que acabó fracturando de manera definitiva el hogar de la primera esposa. Afrontando las severas críticas de la sociedad conservadora, ella logró imponer su voluntad y afianzó su triunfo amoroso. Trasladó a su apuesto galán a la capital de España, convirtiéndolo en su sombra y en un personaje recurrente de la prensa del corazón. Juntos formaron una gran familia y exhibieron su idílica convivencia en infinidad de reportajes exclusivos. Estaba plenamente convencida de que su deslumbrante belleza justificaba las lágrimas derramadas por la cónyuge abandonada. Pero la inquebrantable ley de las compensaciones kármicas actuó con su habitual precisión implacable. Cuando superaron la barrera de los 15 años juntos y la rutina comenzó a apagar los focos de su hogar, el antiguo deportista recuperó su viejo instinto seductor. En sus habituales salidas sociales, quedó totalmente prendado de mujeres que poseían una juventud arrebatadora. El mismo patrón de deslealtad que un día unió a la pareja, regresaba ahora para quebrar toda su estabilidad. El tramo final de este idilio se transformó en un amargo calvario público para la famosa vedette. Las revistas nacionales llenaron sus páginas con las andanzas nocturnas de su marido junto a nuevas e inexpertas conquistas. La reina de los escenarios tuvo que enfrentar el abandono y tragar la inmensa humillación ante millones de espectadores. Padeció en carne propia el idéntico desgarro emocional y el profundo desamparo que ella misma había ocasionado a la anterior compañera del galán. Esta dolorosa ruptura representó un durísimo golpe para su orgullo, forzándola a reescribir su vida desde la soledad. Aunque su enorme fortaleza profesional le permitió continuar brillando ante su querido público, el terrible desengaño marcó un antes y un después en su intimidad. Aquella mujer que arrebató un marido exhibiendo su poder seductor, aprendió mediante un castigo ejemplar que los hogares edificados sobre la destrucción ajena terminan cayendo ante el empuje de la juventud. Nadiuska. Para comprender la implacable crueldad de este efecto boomerang, debemos recordar a la musa indiscutible del cine de la transición. Esta bellísima artista extranjera llegó a nuestro país y rápidamente se coronó como el rostro más codiciado de la gran pantalla durante la década de los 70. Sin embargo, su deslumbrante ascenso no fue fruto exclusivo de su innegable talento, sino de una ambición desmedida que la impulsó a buscar la protección de las más altas esferas sin importar el precio. El gran escándalo silencioso de la farándula se materializó cuando ella inició un romance clandestino con el representante y productor más poderoso de toda la industria cinematográfica nacional. El tremendo inconveniente ético era que este hombre
gozaba de un matrimonio consolidado y una familia respetable. Ignorando por completo las amargas lágrimas de la esposa legítima, la despampanante Estrella aprovechó esta relación furtiva para acaparar los mejores papeles y enriquecerse rápidamente. A lo largo de aquellos vibrantes años, ella saboreó las mieles del triunfo absoluto. Protegida por el gran magnate, se volvió prácticamente intocable en los estudios de grabación y protagonizó innumerables portadas en la prensa del corazón. Amasó una fortuna considerable, adquirió propiedades de lujo y se paseaba por la vida con la arrogancia de quien se cree invencible. Estaba plenamente convencida de que su deslumbrante belleza justificaba el inmenso dolor provocado a la familia rota. Pero el implacable reloj del destino comenzó a girar en su contra al despuntar la década de los 80. La industria del espectáculo demandaba constantemente nuevos alicientes, y su poderoso protector no era ajeno a estas tentaciones. Cuando la estrella original comenzó a perder la inigualable frescura de sus primeros años, el maduro productor desvió su atención hacia aspirantes a actrices muchísimo más jóvenes, mujeres que apenas superaban la veintena y ansiaban ocupar el codiciado trono. El desenlace resultó ser una verdadera pesadilla que destrozó su cordura. El mismo hombre por el que había sacrificado su moralidad la descartó con una frialdad verdaderamente aterradora para sustituirla por una joven promesa. De la noche a la mañana, la gran musa experimentó el mismo desgarro, el profundo abandono y la inmensa soledad que ella había causado a la anterior compañera del empresario, comprobando que en la farándula los favores sentimentales tienen una fecha de caducidad. La venganza del karma fue tan destructiva que la arrastró hacia el más absoluto de los abismos. Al perder el favor de su amante, los teléfonos dejaron de sonar y su inmensa fortuna se esfumó entre malas decisiones. Terminó sus días vagando por las calles, completamente arruinada y olvidada por el mismo público que antes la idolatraba. Una lección magistral y verdaderamente dolorosa que demuestra cómo los grandes imperios forjados sobre la tristeza ajena acaban reducidos a simples cenizas. Bárbara Rey. Analizar el turbulento universo de las pasiones secretas nos lleva inexorablemente a la estrella más mediática del destape. Esta actriz de físico espectacular dominaba los escenarios y la pequeña pantalla durante la transición. Su ambición la convirtió en el objeto de deseo de toda una nación, pero su corazón apuntó a lo más alto de la jerarquía nacional, iniciando un peligroso juego que terminaría por destruir su codiciada tranquilidad y su imparable trayectoria. El gran secreto a voces de la farándula comenzó a forjarse a finales de los años 70. La despampanante artista inició un romance clandestino con una de las figuras más poderosas e intocables del país. El gigantesco problema moral residía en que este altísimo dignatario estaba sólidamente unido en matrimonio y representaba la institución familiar. Ignorando las lágrimas de la legítima esposa, ella se dejó seducir por los inmensos privilegios que le otorgaba esta relación. Durante más de una década, saboreó las mieles de ser la gran protegida en las sombras. Se instaló en suntuosas propiedades y recibió enormes contratos en la televisión nacional, sintiéndose verdaderamente invencible. Estaba convencida de que su magnetismo era absoluto y que aquel poderoso hombre jamás prescindiría de sus encantos. Aceptó el rol oculto, creyendo que el profundo daño causado al hogar oficial estaba justificado por la inmensa pasión que ambos compartían. Sin embargo,
El destino guarda facturas que se cobran con la mayor de las frialdades. Al avanzar la década de los 90, la lozanía de la estrella dio paso a la madurez, y el inagotable apetito de su protector buscó nuevos horizontes. El hombre desvió su atención hacia mujeres pertenecientes a la alta sociedad europea, damas muchísimo más jóvenes que le ofrecían la deseada frescura, repitiendo el idéntico patrón de dolorosa deslealtad que un día la benefició a ella. El desenlace de esta historia de poder resultó ser un auténtico calvario público para la vedette. El influyente galán cortó abruptamente los lazos, despojándola de todos sus privilegios y dejándola completamente abandonada. Ella padeció en carne propia el inmenso dolor, la profunda humillación y el terrible vacío emocional que durante años había provocado en la primera esposa. Fue apartada sin piedad de los platós, viendo cómo su antigua pareja la sustituía con gran facilidad. Este demoledor efecto boomerang no solo fracturó su estabilidad emocional, sino que la arrastró a una etapa de enorme angustia mediática. La artista que arrebató la atención de un marido intocable, creyendo gobernar el destino desde las sombras, descubrió brutalmente que los castillos forjados sobre lágrimas ajenas terminan derrumbándose. Aprendió de la manera más cruel que la protección es efímera y que la implacable juventud siempre termina reclamando su dolorosa revancha. Concha Velasco. Para cerrar este ciclo de destinos cruzados, es imprescindible hablar de una de las artistas más queridas y polifacéticas de nuestro país. Esta ilustre actriz dominó los escenarios y la televisión durante décadas, ganándose el cariño de todo el público nacional. Su inagotable talento parecía el escudo perfecto contra cualquier infortunio. Sin embargo, en el terreno sentimental, su desbordante pasión la llevó a tomar una firme decisión que marcaría su vida y desencadenaría una dolorosa cadena de amargas consecuencias emocionales. A finales de la década de los 70, la gran estrella cruzó su camino con un atractivo productor teatral. El enorme dilema moral residía en que este galán ya tenía una vida familiar y acababa de tener descendencia con su anterior compañera. Cegada por un enamoramiento arrollador, la célebre artista ignoró el dolor de la madre abandonada. Utilizando su inmenso poderío en la industria, la actriz logró conquistar al apuesto empresario, llevándolo al altar y formalizando una unión que acaparó las portadas de la prensa nacional. Durante los primeros años, ella experimentó la dulce ilusión del triunfo absoluto. Juntos proyectaron la imagen de un matrimonio envidiable ante los focos de la farándula. La estrella trabajaba sin descanso, invirtiendo su gran fortuna en los proyectos de su marido, convencida de que su amor era indestructible. Se sentía verdaderamente afortunada, creyendo firmemente que las lágrimas derramadas por la familia anterior de su esposo eran un precio justo para alcanzar esa soñada estabilidad sentimental que tanto anhelaba en secreto. Pero el implacable efecto boomerang no tardó en manifestarse para cobrar su severa factura. El carismático productor, célebre por su carácter seductor, pronto volvió a sus antiguas costumbres. Mientras la actriz se agotaba en giras teatrales para sostener su hogar, su marido comenzó a derrochar el patrimonio compartido y a buscar la compañía de mujeres muchísimo más jóvenes. La lealtad se esfumó por completo y la artista empezó a padecer el mismo desamparo y soledad que ella había ocasionado sin piedad en el pasado. El desenlace de esta historia supuso una tragedia pública para la presentadora. El hombre por el que había desafiado las convenciones
terminó abandonando el hogar para entregarse a brazos más jóvenes. La estrella no solo sufrió el desgarro del rechazo, sino que se vio arrastrada hacia un profundo abismo económico, perdiendo sus grandes propiedades para saldar las deudas generadas por su cónyuge. Padeció la inmensa humillación de ver al gran amor de su vida exhibiéndose sin pudor con sus nuevas e inexpertas conquistas de turno. Aunque sufrió este durísimo revés del destino, la inigualable artista logró renacer gracias al apoyo de su público y a su enorme vocación escénica. No obstante, la profunda cicatriz de aquel calvario nunca desapareció. Aquella mujer que un día arrebató a un hombre de su anterior hogar, descubrió con un coste incalculable que las pasiones forjadas sobre la tristeza ajena terminan cayendo y que el implacable paso del tiempo siempre encuentra la manera perfecta de ejecutar su dolorosa revancha mediante el poder de la juventud.